Mi esposa se hizo cargo de la empresa con su amante, y me despidieron, como si fuera un simple obstáculo en el nuevo imperio que planeaban juntos. Me fui sin rechistar, pero con la firmeza de quien sabe lo que vale. Días después, llamé solo para decir, espero que hayan visto la portada del periódico de hoy, y colgué. Cuando miraron, vieron el titular sobre la nueva empresa millonaria del país, y el rostro de la dueña era el mío. Ella, que cambió la lealtad por la ambición, descubrió demasiado tarde que su amante no quería compromiso, solo poder. Se quedó sola, observando desde la distancia la vida que podría haber construido conmigo. Seguí adelante, con un nuevo amor que me valora por quien soy, no por lo que tengo. Cuando intentó contactarme, le respondí con calma. La perdoné, sin ironía ni resentimiento. Pero el perdón no abre puertas. Cada uno obtuvo lo que eligió, ella con arrepentimiento, yo con paz. Pero lo que nadie vio, lo que nadie sabe, es cómo empezó todo en realidad. Porque antes de esa llamada fría y calculada, antes de la portada del periódico y de mi nuevo amor, hubo silencio. Hubo un suelo que desapareció bajo mis pies. Hubo traición. No la traición repentina y cinematográfica, sino la que se teje lentamente tras bambalinas de una rutina que parecía sólida, en la comodidad de las promesas hechas en desayunos apresurados y sonrisas programadas en reuniones. Un día yo era el hombre a su lado, el esposo con el que soñaba crecer, compartiendo victorias, multiplicando planes. Al siguiente, era la molestia. El nombre que necesitaba ser borrado de la puerta de la oficina. La voz que necesitaba ser silenciada en la sala de juntas. El último obstáculo entre ella y el hombre que ahora la hacía sentir viva, deseada, invencible. No fue una traición cualquiera. Fue la forma más fría y calculada de descartar a alguien, con una crueldad exquisita y una falsa bondad que duele más que un golpe directo. Recuerdo la mirada en sus ojos esa mañana. Era como si estuviera despidiendo a un empleado común. Como si nuestra historia hubiera sido una transacción chapucera, una inversión que no dio frutos. ¿Y lo peor? Todavía la amaba. Todavía creía en nosotros. Y así, me fui en silencio. No por debilidad, sino por amor propio. Porque uno no ruega por quedarse donde ya no es bienvenido. Porque quien ama de verdad no compite con su amante, no grita por atención, no se arrastra por la permanencia. Me fui. Con el corazón en ruinas, pero con el alma intacta. Con los ojos ardiendo, pero la postura erguida. Sin lágrimas, pero con una furia silenciosa que comenzó a germinar allí, en esa puerta que se cerraba tras mí. En los días siguientes, todo lo que sabía parecía haberse borrado. Ella alternaba entre eventos con su amante, apariciones públicas como la nueva pareja de moda, y el intento de reescribir nuestra historia como si yo nunca hubiera formado parte de ella. Decían que él la hacía reír, que la animaba a crecer, que juntos eran imparables. Y quizá lo eran. Pero lo que nadie sabía era lo que yo construía en silencio. Mientras ellos brillaban bajo los focos, yo me dejaba llevar por las noches en vela. Mientras ellos brindaban, yo planeaba. Mientras ellos se reían de mi caída, yo planeaba mi renacimiento. Y cuando por fin todo estuvo listo, no estallé en venganza, no grité en público, no busqué titulares. Llamé. Eso fue todo. Cuando contestó, dijo mi nombre con un tono de incómoda sorpresa, como si no supiera si expresar arrepentimiento o superioridad. No le di tiempo para ninguna de las dos cosas. Simplemente dije, espero que hayas visto la portada del periódico de hoy. Y colgué. Esa mañana, no solo reaparecí, sino que renací. No como el hombre traicionado, sino como el hombre intacto. El hombre al que había descartado, pensando que era el pasado. Y que ahora era el futuro que ella nunca tendría. Pero lo más cruel de la historia estaba por llegar. Porque el destino tiene sutiles maneras de corresponder a cada decisión. Y con el tiempo, descubriría que no todo poder trae felicidad, que no toda pasión se convierte en amor, que no todo riesgo vale la pena. Descubriría que ese amante lleno de promesas era solo un reflejo de su propio ego. Y que cuando pasara la euforia, lo que quedaría sería el silencio. El mismo silencio que me ofreció cuando me lo quitó todo ahora la visitaría en noches vacías. Sola, sin compañía, sin amor, sin mí.
lo más impactante de todo es que no necesité vengarme. No necesité destruir nada. La vida misma se encargó de mostrarle lo que significaba. Y no hubo espectáculo público, ni aplausos. Solo hubo ausencia. Mi ausencia, en los lugares donde ella juró que siempre estaría. La ausencia de respuestas cuando intentó buscar en mí una segunda oportunidad. Y el peor castigo de todos, la presencia constante de mi felicidad lejos de ella. Porque el verdadero castigo para quienes desprecian el amor es verlo florecer en manos de otro. Y así fue como, un día, me vio. No de cerca, sino de lejos. En un restaurante, en una librería, en un evento. No la vi. O tal vez sí, y simplemente no me importó. Me vio hablar con otra mujer. Reír como hacía siglos que no reía. Tomar una mano tan firmemente como una vez tomé la suya. Y en ese momento, ella entendió. Comprendió que no era solo el dinero, ni la empresa. Que no se trataba solo de negocios. Se trataba de mí. De lo que había perdido. De a quien había rechazado. Y cuando la comprensión la golpeó, cuando el dolor de la verdadera pérdida la alcanzó, fue demasiado tarde. Ella intentó acercarse a mí. Él intentó explicar, justificar, quizás reescribir el pasado con nuevas palabras. Pero ya no había papel ni tinta. La historia ya estaba escrita. Y el capítulo final no incluía su nombre. Cuando me llamó, respondí con la calma de quien ya ha perdonado. Porque lo he hecho. Pero el perdón no abre puertas. El perdón solo cierra ciclos. Y ella necesitaba entender que una puerta puede cerrarse con educación, con respeto, incluso con una última mirada de ternura, pero seguirá cerrada. Porque después de tanto dolor, tanto sacrificio desperdiciado, tanto amor desperdiciado, lo menos que podía hacer por mí era no volver atrás. Hoy, vive entre recuerdos y arrepentimientos. Entre fotos que él borró demasiado tarde y mensajes que nunca respondió. Y yo, encontré a alguien que me ve como si tuviera suerte de haberme encontrado, y no como si fuera una carga que deba ser reemplazada. Alguien que me elige cada día. Que no necesita juegos, manipulación ni egoísmo. Alguien que me ama no por lo que puedo ofrecer, sino por quien soy. Y aún así, incluso después de todo, cuando la veo, si es que todavía la veo, no siento rabia. No siento orgullo. Solo siento un silencio reconfortante, el de alguien que ha vivido algo importante, pero ha sobrevivido. El de alguien que ha sido traicionado, pero no destrozado. El de alguien que ha sido abandonado, pero no perdido. Solo hay una cosa que todavía me intriga. Un detalle pequeño, casi insignificante, pero que nunca he olvidado. La última vez que la vi de lejos, mientras me observaba junto a la mujer que hoy me acompaña, había algo en su mirada. No era solo tristeza, ni culpa. Era algo más. Algo que parecía, sorpresa. Como si, incluso después de todo, aún no esperara que hubiera seguido adelante. Como si aún pensara que estaría allí, esperándola, como un tonto en la puerta que ella misma cerró. Pero lo más extraño es que, esa noche, al mirar a mi nueva pareja a los ojos, vi el mismo brillo que vi en mi exesposa, cuando aún me amaba. Y por un segundo, solo un segundo, me pregunté, ¿y si, en el fondo, lo que lo destruyó todo no fue solo la traición? ¿Y si lo que realmente mató nuestro amor, fue que ella pensó que nunca tendría el valor de dejarla atrás? Quizás esta historia nunca trató sobre poder, corporaciones ni venganza. Quizás, al final, siempre trató de algo mucho más simple, decisiones. Y el coraje, o la falta de él, para afrontar las consecuencias. Pero, ¿qué vio exactamente en mi nuevo amor? ¿Qué la dejó paralizada, con esa mirada que ni siquiera el tiempo parece curar? Esta es la parte que nadie sabe todavía. Y quizás sea hora de contarla. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni toleramos ningún tipo de engaño. Las historias que escucharán son, ficticio, pero reflexiona realidades dolorosas que muestran cómo la infidelidad destruye hogares, confianza y futuros enteros. Nuestro propósito es claro, exponer las consecuencias emocionales de la traición y hacerte reflexionar sobre el valor del amor verdadero. Prepárate.
Lo que viene a continuación es una historia, impactante, intensa e inolvidable. Buena escucha. Había algo casi cinematográfico en la forma en que esa pareja se movía junta, como si el mundo a su alrededor se enmudeciera cada vez que compartían el mismo espacio. Daniel y Elena. Dos nombres comunes, pero al pronunciarlos juntos, sonaban como una marca registrada. El tipo de pareja que parecía dibujada a mano por un guionista romántico, él, decidido, un estratega nato, siempre un paso por delante en las negociaciones, alguien que respiraba números y que aprendió pronto que la confianza era más valiosa que cualquier capital. Ella, carismática, con una presencia impactante, una voz segura y una mirada capaz de desarmar a cualquier adversario, con una mente creativa y audaz, que hacía de la visión de futuro un arte. Eran polos opuestos que se complementaban en todos los sentidos, en su ritmo, en su visión del mundo, en su forma de afrontar las crisis. Y quizás eso era lo que los unía tan intensamente, la sensación de que juntos podían lograr cualquier cosa que se propusieran. Se conocieron en una reunión de negocios, de forma inesperada y poco romántica, como casi todo lo que realmente importa en la vida. Un cliente en común, una diferencia de ideas y un intercambio de argumentos que podría haber terminado en un punto muerto, pero que en cambio se convirtió en admiración mutua. Daniel estaba intrigado por la firmeza de Elena, su capacidad de no ceder ni siquiera ante la presión. Elena, por otro lado, se dio cuenta de que tras su seriedad se escondía una inteligencia estratégica poco común y una integridad poco común en ese ámbito. Salieron de la reunión sin saber que estaban comenzando el capítulo más importante de sus vidas. No fue amor a primera vista, fue un proceso de construcción. Almuerzos rápidos que se convirtieron en largas cenas, intercambios de mensajes que pasaron de lo profesional a lo personal y, poco a poco, comenzó a forjarse un vínculo discreto, constante, inevitable. Su relación creció a la par de su crecimiento profesional. No tardó mucho en unir fuerzas oficialmente, fundando una empresa que fusionaba la visión creativa de Elena con la meticulosa precisión de Daniel. Juntos, formaron un dúo imbatible. Él se encargaba de las finanzas, las estrategias y los objetivos. Ella, de la marca, las ideas y la cultura. Y lo que surgió de la unión de estos dos mundos fue una empresa única en el mercado. Un entorno vibrante y respetado que crecía mes a mes con constancia e innovación. Y detrás de ese éxito yacía un amor maduro y firme, uno que sabía que la confianza era la base de todo. Elena siempre decía que Daniel era su pilar, y él, a su vez, creía que ella era su visión de futuro. Pero lo que el mundo veía como perfección, dentro de las cuatro paredes de su hogar, era apenas la versión visible de una construcción mucho más compleja. Había afecto, sí. Había respeto. Pero también silencios. Pequeños, casi imperceptibles al principio, como diminutas grietas en el cristal. Elena, poco a poco, se sintió presionada por el ritmo acelerado que ella misma había ayudado a crear, las exigencias del mercado, las expectativas internas, el peso de ser un referente en todo. Daniel, en cambio, se encontraba cada vez más inmerso en objetivos, previsiones de crecimiento, informes. No era desatención, era concentración. No era frialdad, era responsabilidad. Y aunque nunca dejaron de amarse, empezaron a verse menos. Menos en conversaciones reales, menos en decisiones personales, menos en los detalles. A pesar de esto, mantenían la apariencia de una pareja sólida. Y en muchos sentidos, todavía lo eran. Almuerzos dominicales con sus padres, noches viendo repeticiones en el sofá, escapadas para recargar energías, todo parecía indicar que, a pesar de la presión, seguían en sintonía. Pero de lo que nadie se daba cuenta era de cuánto se ahogaban sus necesidades emocionales ante el enorme éxito que habían creado juntos. Elena quería ser escuchada, no solo como pareja, sino como mujer. Quería espontaneidad, ligereza, escapadas imprevistas e incluso un poco de locura. Daniel, sin darse cuenta, le ofrecía seguridad, planificación y estructura. Lo que para él era amor, para ella empezó a sentirse rutinario. No hubo discusiones intensas ni palabras crueles. Solo una distancia creciente, de esas que no se notan en la vida cotidiana, pero que un día se hacen evidentes con una simple mirada de reojo durante el desayuno. Ella empezó a llegar más tarde, a estar más distraída en las reuniones y a sonreír menos en los encuentros casuales con amigos en común. Daniel, en cambio,
intentaba mantener el ritmo como si nada. Analizaba números, corregía desviaciones y hablaba de metas futuras con el mismo entusiasmo. Hasta que, poco a poco, empezó a comprender. Las caricias que se volvieron escasas, las conversaciones que perdieron profundidad, el brillo en sus ojos, que parecían apuntar a algo que él no podía comprender del todo. Aún así, no hubo confrontación. Daniel siempre había sido reservado con sus emociones. Prefería observar antes de actuar, comprender antes de cuestionar. Confiaba tanto en el amor que habían construido que se negaba a creer que algo pudiera desmoronarse. Y Elena, por su parte, no podía, o no quería, expresar con palabras lo que sentía. Había una mezcla de culpa y confusión en su pecho. Una parte de ella seguía encantada con la historia que habían construido, pero otra parte estaba inquieta. Y esta inquietud comenzó a tomar forma en otros espacios. Nuevos círculos, nuevas conversaciones, nuevas presencias. Todo sutil, aún no amenazante, pero presente. Y fue en esta etapa que algo cambió. Una nueva persona empezó a asistir a los eventos de la empresa. Joven, segura de sí misma, perspicaz, con una forma de hablar diferente, más audaz y menos contenida. Alguien que parecía comprender a Elena con una facilidad que Daniel ya no mostraba. El tipo de persona que elogia los detalles que se pasan por alto, que hace las preguntas adecuadas, que ofrece una atención intensa. Nada era inmediato, nada que pudiera considerarse un riesgo. Pero algo cambió en la forma en que Elena sonreía, en la frecuencia de las reuniones paralelas, en su disposición a mantener conversaciones más largas después del trabajo. Daniel lo notó, pero no reaccionó. Quizás por orgullo. Quizás por miedo a confirmar lo que temía. Quizás porque creía que era solo una fase. Seguían durmiendo en la misma cama, cenando juntos a veces, compartiendo las decisiones de la empresa. Pero la respiración de Elena tenía un nuevo ritmo. Algo que la distanciaba cada día más. Y lo que más le dolía a Daniel no era el cambio en sí, sino que no dijera nada. Continuó con su vida normal como si todo estuviera bien. Siguió sonriendo en las reuniones, firmando documentos, hablando de planes de futuro. Como si la distancia entre ellos no creciera. Como si él siguiera siendo el hombre con el que soñaba despierta. Aún así, guardó silencio. Confiaba demasiado en lo que habían construido como para creer en la posibilidad de un colapso. Prefería creer que era cansancio. Que era solo una fase de adaptación, de intensa rutina, de presiones del mercado. Al fin y al cabo, todas las parejas pasan por momentos difíciles, y él creía que el amor verdadero no se pierde así. No con alguien que compartía tanto, no con alguien que tenía planes tan profundos. Pero el tiempo, ese juez implacable, empezó a mostrar que algo se movía. Y no iba en su dirección. Aún así, Daniel no la confrontó. Mantuvo su postura firme, siguiendo adelante con sus proyectos, sus planes y la empresa. Porque cuando amas a alguien profundamente, lo último que esperas es que se vaya. O peor aún, que ya se haya ido y solo quede su cuerpo. Lo que Daniel no sabía, y lo que Elena aún no había comprendido del todo, era que algo ya había cambiado definitivamente. Y que muy pronto, su historia ya no la escribirían dos personas. Pronto, ya no serían compañeros, socios, ni pareja. Y como sucedería eso, nadie podría haberlo predicho. Ni siquiera ella. Ni siquiera él. Y mucho menos, el otro. A primera vista, todo parecía seguir su curso natural. La empresa seguía expandiéndose, las cifras batían récords, los eventos corporativos se volvían cada vez más sofisticados y Daniel mantenía su liderazgo con la misma precisión de siempre. Elena, por su parte, demostraba ser cada vez más influyente en el panorama creativo, participando en paneles, conferencias y entrevistas que reforzaban su imagen de visionaria del mercado. Ambos seguían siendo vistos como la pareja modelo, el dúo que combinaba inteligencia y carisma, razón y emoción. Pero entre bastidores, las señales de un cambio más profundo se intensificaban en detalles que escapaban al ojo menos atento. Un retraso aquí, una ausencia allá, un mensaje respondido con más frialdad de lo habitual, una mirada desviada hacia la mesa de centro. Nada era evidente, pero todo parecía ligeramente fuera de lugar, como un cuadro torcido en una pared perfectamente organizada.
Daniel empezaba a notar algo irrevocablemente diferente en la mirada de Elena. La tranquila ternura que antes había encontrado en sus ojos había sido reemplazada por un brillo inestable, una especie de inquietud disfrazada de prisa. A veces, parecía más distante que nunca, incluso sentada frente a él. Empezó a sentir que hablaba con alguien que ya no compartía el mismo espacio emocional. Intentó entablar conversaciones fuera del trabajo, sugerir viajes, incluso revivir simples rituales que siempre los habían unido, como cocinar juntos los viernes por la noche, pero ella lo esquivó con la delicadeza de quien no quiere herir a nadie pero ya no ve sentido en insistir. Elena, por su parte, experimentaba una agitación interior que no podía nombrar. Estaba envuelta en sentimientos que oscilaban entre la culpa y la euforia, como si dos versiones de sí misma libraran una batalla secreta en su interior. Estaba la mujer que había construido una historia sólida con Daniel, y estaba la mujer que se sentía viva junto a otro hombre, una versión de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Sus intercambios con Gustavo, el nuevo consultor de innovación, se hicieron cada vez más frecuentes. Empezaron con correos electrónicos técnicos, evolucionaron a mensajes fuera del horario laboral y, sin que ella se diera cuenta, estaban hablando de libros, películas, sentimientos, frustraciones y deseos. Gustavo sabía exactamente cómo posicionarse, nunca invasivo, pero siempre presente, siempre disponible, con la cantidad justa de palabras para llenar los vacíos que ella apenas sabía que sentía. Elena se resistió. Intentó mantener límites. Sabía lo que estaba en juego. Pero la ausencia emocional que crecía entre ella y Daniel era como un terreno fértil para todo lo que Gustavo le ofrecía. No fue premeditado, no fue planeado. Pero una noche cualquiera, después de una reunión de la empresa donde Daniel, como siempre, tuvo que irse temprano para una videoconferencia importante, Gustavo la acompañó hasta el coche y le tomó la mano un segundo más de lo necesario. Elena, por impulso, no retrocedió. Y en ese instante, todo comenzó a cambiar. Sus encuentros comenzaron a ocurrir fuera del ámbito laboral. Primero con excusas profesionales, luego sin necesidad de justificación. Elena se sumergió en un mundo paralelo, donde se sentía deseada, escuchada, comprendida. Gustavo la hacía reír, la hacía sentir ligera, joven, viva. Y por mucho que intentara negarlo, empezó a comparar las sensaciones. Empezó a percibir el silencio de Daniel como una molestia. Empezó a encontrar sus hábitos predecibles, su cautela, una especie de prisión. Poco a poco, empezó a evitar el contacto físico, a posponer conversaciones, a ausentarse con más frecuencia. Daniel lo notó, pero no supo cómo reaccionar. En su mente racional, intentó organizarlo todo como si fuera un problema a resolver lógicamente, sin darse cuenta de que su corazón no seguía las hojas de cálculo. Lo que Daniel no se daba cuenta era que Elena ya había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Había algo diferente en ella, algo más suelto, más impulsivo, pero también más inestable. Empezó a notar sutilezas, el perfume distinto que usaba los martes, las llamadas que terminaban cuando él entraba en la habitación, las sonrisas que aparecían cuando ella miraba su teléfono. Intentó no albergar sospechas. Intentó hablar, sin acusar, sin presionar. En uno de esos intentos, una noche en que se sentaron a cenar en el pequeño jardín de la casa que habían comprado juntos, Daniel habló con calma sobre la distancia que los separaba, sobre cuánto extrañaba cómo eran antes. Elena simplemente dijo que estaba cansada, que necesitaba espacio, que tal vez las cosas habían cambiado. No era cruel, no era fría, pero era evasiva. Y eso dolía más que cualquier confrontación directa. Días después, en una reunión crucial con el Consejo de Administración de la empresa, Daniel recibió una propuesta inesperada, su salida del liderazgo estratégico, alegando una reestructuración interna. La propuesta fue cuidadosamente elaborada e incluyó el nombre de Elena entre los firmantes. Ella no lo miró mientras le entregaban los documentos. Mantuvo una actitud profesional, como si se tratara simplemente de una decisión corporativa, un paso natural en la evolución de la empresa. Daniel permaneció en silencio. Firmó. Salió de la sala como si dejara atrás algo más que un puesto, como si se deshiciera de una historia. No protestó. No cuestionó. Pero en ese momento, se abrió una grieta definitiva. La confirmación de lo que ya sospechaba llegó 3 noches después.
Estaba en casa, mirando una vieja presentación de la empresa donde él y Elena habían hablado juntos, cuando recibió una llamada de un número desconocido. No contestó de inmediato. Al oír el buzón de voz, se le heló la sangre. Era la voz de un empleado veterano y discreto que siempre le había sido fiel. El mensaje era simple, casi un susurro, como si la verdad requiriera ser dicha con cautela. Pensé que debías saber que Elena y Gustavo están juntos. Ha pasado tiempo. Por eso, ya sabes. Daniel no respondió. Se quedó quieto, con el móvil en la mano, mientras el mundo a su alrededor parecía desvanecerse en un ruido sordo. No fue una sorpresa. Pero dolió como si lo fuera. Como si cada pieza de esa relación construida durante años de dedicación ardiera lentamente ante sus ojos. No lloró. No gritó. Simplemente sintió. Sintió el peso de cada gesto ignorado, de cada conversación interrumpida, de cada intento de reconexión que ella rechazó. Sintió la traición no solo como una violación de la confianza, sino como la disolución de una identidad. Porque no solo había perdido a una esposa. Había perdido una historia. Una narrativa que creía indestructible. Elena, por su parte, pareció más ligera en los días siguientes. Se movía por la empresa con una energía casi adolescente, como si estuviera empezando de cero. Gustavo también. Sonrisas cómplices, miradas discretas, pequeños toques casi imperceptibles. Pero había algo en Elena que parecía inseguro, incluso en medio del entusiasmo. Una inquietud que crecía lentamente, un vacío que ni siquiera Gustavo podía llenar. Daniel, incluso fuera de la empresa, guardó silencio. No envió un mensaje, no pidió explicaciones. Pasó días inmerso en su propio dolor, pero también en algo más profundo. Una especie de reconstrucción que aún no comprendía del todo. Un plan empezó a gestarse, no por venganza, sino por la necesidad de reconectar consigo mismo. No sería sencillo. No sería rápido. Pero sería definitivo. Y mientras Elena celebraba lo que creía un nuevo comienzo, Daniel preparaba algo que lo cambiaría todo. Pero antes, algo tenía que suceder. Algo que estaba a punto de cambiar el curso de la historia de una vez por todas. Y cuando sucediera, no dejaría lugar a arrepentimientos blandos. Elena se despertó sobresaltada esa mañana. La luz inundaba la habitación con crudeza, y el silencio a su alrededor no era de paz, sino de ausencia. El nuevo apartamento, que ahora compartía con Gustavo, era moderno, bien decorado, lleno de espacios amplios y ventanas con vistas a la ciudad. Pero le faltaba alma. Y ese día, en concreto, Gustavo también faltaba. Se había ido temprano, sin despedirse, sin una nota, sin un mensaje. Elena se levantó lentamente, pasó la mano por las sábanas arrugadas e intentó ignorar la inquietud que llevaba semanas creciendo en su interior. A pesar de las apariencias, algo no cuadraba entre ellos. Gustavo no estaba tan presente como antes, evitaba las conversaciones profundas, afirmaba estar siempre abrumado por compromisos y viajes. E incluso cuando estaban juntos, parecía distante, demasiado absorto en su propio reflejo en el espejo de su nueva posición. La intensa pasión clandestina que una vez los unió ahora parecía haberse convertido en un contrato silencioso de cohabitación, sin pasión, sin planes reales, sin promesas. La vida de Elena estaba llena de un vacío que intentaba llenar con excusas. Decían que las decisiones tienen consecuencias, y ella intentaba convencerse de que había hecho lo que debía hacer. Pero las discusiones no calman el corazón. Y últimamente, sentía un anhelo que no podía nombrar. Empezó a reconsiderar ciertas decisiones, a revivir recuerdos que le venían a la mente involuntariamente. Pequeños detalles de su vida con Daniel que antes parecían normales ahora pesaban en oro. La forma en que la escuchaba sin interrumpirla, el cuidado con el que recordaba lo que decía, las miradas silenciosas que decían más que 1000 palabras. Era diferente. Era real. Y era demasiado tarde. Esa tarde, mientras organizaba papeles en la oficina improvisada de su nuevo apartamento, su teléfono vibró con una notificación inesperada. Era el nombre de Daniel. Un solo timbre, seguido de un breve mensaje: espero que hayas visto la portada del periódico de hoy. Nada más. Elena se quedó paralizada.
Se le revolvió el estómago. Le tembló la mano unos segundos. ¿Qué quería decir con eso? Corrió a abrir la aplicación de noticias. El titular principal, empresa prometedora se convierte en referente nacional en innovación y captación de fondos de inversión. Conoce la cara detrás del fenómeno. Debajo, la foto de Daniel. Serio, sereno, elegante. El texto hablaba de su nueva startup, creada en silencio, financiada con capital propio y alianzas estratégicas de alto nivel. En tan solo unos meses, Daniel había construido algo aún más grande que su antigua empresa. Había renacido. Y ella no formaba parte de ese nuevo mundo. Elena sintió el suelo bajo sus pies por un instante. No era envidia. Era dolor. El dolor agudo de quien finalmente se da cuenta de que ha perdido algo que nunca podrá recuperar. Llamó a Gustavo, pero saltó el buzón de voz. Intentó mantener la compostura, pero la desesperación la invadió como una ola. Necesitaba verlo. Necesitaba entender cómo lo había logrado. Cómo, después de todo, estaba bien. Cómo había seguido adelante con tanta dignidad mientras ella aún intentaba recomponer las cosas. Fue al edificio donde ahora trabajaba Daniel. La nueva oficina estaba en un espacio moderno y elegante con paredes de cristal y jardines colgantes. La recepcionista la reconoció, dudó un momento, pero llamó para anunciar su llegada. Un minuto después, le permitieron subir. La puerta se abrió suavemente. Daniel estaba de pie junto a una mesa grande, mirando por una de las ventanas. Al girarse, su expresión era serena, casi amable, pero con un brillo en los ojos que ella ya no reconocía. El brillo de alguien que ya no albergaba dolor, pena ni resentimiento. Entró despacio, sin saber cómo empezar. Daniel la observó en silencio, sin prisa. Cuando por fin habló, se le quebró un poco la voz. Le preguntó cómo lo había hecho, cómo había logrado cambiar las cosas tan rápido. Él sonrió levemente, caminó hacia ella y respondió con calma, como si conociera el valor de cada palabra: cuando alguien te lo quita todo, solo queda lo que construiste en tu interior. Y yo construí mucho más de lo que creías. Elena respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Dijo que lo extrañaba. Que tal vez se había equivocado. Que tal vez no había sabido lo que quería al tomar ciertas decisiones. Él asintió, sin que nadie lo provocara, y respondió con serena firmeza: no te equivocaste al dejarme. Te equivocaste al pensar que no tendría fuerzas para seguir adelante. Elena bajó la mirada. Quería decir más. Quería explicar, justificar, intentar reabrir las puertas con algún argumento sensato. Pero en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Y entró una mujer. Joven, con una ligera sonrisa, el pelo suelto y una mirada dulce. Saludó a Daniel con un beso rápido en la mejilla, se quitó el abrigo y se sentó a la mesa junto a él, como si ya formara parte del ambiente. Elena se quedó paralizada. Daniel la miró directamente y dijo con naturalidad: esta es Lara. Hemos trabajado juntos desde los inicios de la nueva empresa. El silencio de Elena era ensordecedor. Por fuera, aún mantenía una apariencia controlada. Por dentro, se desmoronaba. Él observó la complicidad entre ellos. La forma en que ella lo miraba. La forma en que él parecía, en paz. Daniel se acercó y, con tono respetuoso pero firme, dijo: no te guardo rencor. Te amé de verdad, Elena. Y quizás por eso necesito decirte: lo que buscabas, ya lo tenías. Pero elegiste apartar la mirada. Y ahora, ya no hay vuelta atrás. Elena intentó contener el temblor en sus manos. Intentó ocultar su fragilidad, pero no pudo. El dolor era demasiado profundo. Pero no era solo por su éxito. Era por la certeza de que la había superado. De que ya era solo historia. Esa misma noche, al volver a casa, encontró a Gustavo en el sofá, distraído con su móvil. Le dijo que había visto a Daniel. Le habló de su nueva empresa. De su nueva esposa. Ella esperaba alguna reacción. Quizás celos, quizás preocupación. Pero solo recibió un comentario seco, casi indiferente: siempre ha sido bueno en lo que hace.
No me sorprende. Elena lo miró fijamente durante largos segundos. Intentó buscar en sus ojos algo que la hiciera sentir menos sola. Pero solo encontró desinterés. Y entonces se le escapó la pregunta, ¿me amas? Gustavo ni siquiera levantó la vista. Creo que estás confundiendo las cosas, Elena. Lo que teníamos era intensidad. No promesas. Esas palabras le cayeron como metralla en el interior. Por primera vez, se dio cuenta de que había cambiado el amor por el impulso. La estabilidad por la emoción. La verdad por las apariencias. Y que Gustavo nunca había estado dispuesto a ofrecerle más que momentos. Se levantó lentamente, fue a su habitación y cerró la puerta. Sola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió todo el peso de su decisión. No había vuelta atrás. No había arreglo. Y mientras miraba por la ventana el bullicio de la ciudad, se dio cuenta de que la verdadera traición no era suya contra Daniel, ni siquiera contra la relación que habían construido. Era contra sí misma. Contra la mujer que una vez fue feliz y que, por orgullo o inseguridad, abandonó lo que muchos pasarían toda la vida intentando encontrar. En ese preciso instante, Daniel caminaba por la calle con Lara a su lado, sonriendo, charlando de planes de viaje e ideas para nuevos proyectos. No sabía que Elena lo había visto de lejos. Pero aunque lo hubiera hecho, no habría cambiado nada. Porque algunas historias necesitan terminar para que otras, más sinceras, puedan comenzar. Lo que Elena aún no sabía era que lo que sucedería a partir de entonces sería aún más doloroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Porque algunas heridas sanan con el tiempo. Pero algunas decisiones perduran para siempre. Y cuando descubriera lo que realmente se escondía tras el éxito silencioso de Daniel, cuando comprendiera lo que él había hecho mientras ella lo ignoraba como un obstáculo, comprendería que el cambio más grande estaba por llegar. A la mañana siguiente, Elena despertó con la sensación de haber perdido el control de su propia narrativa. El apartamento ya no parecía un hogar, sino un escenario desmantelado. El silencio entre ella y Gustavo era absoluto, y por primera vez, comprendió que este hombre, con quien había compartido secretos, planes apresurados e incluso la adrenalina de una aventura, era ahora solo un desconocido con quien compartía techo y nada más. Se fue temprano, como hacía semanas, sin siquiera una mirada de despedida, y ella se quedó allí, de pie en el pasillo, viendo cómo la puerta se cerraba lentamente, sintiendo la soledad asfixiándola. Ya no había excusas. Ya no había ilusiones. Lo que una vez fue una vía de escape ahora era una prisión. Pasó el resto del día sin rumbo, recorriendo calles que una vez le parecieron familiares, pero que ahora reflejaban un mundo que ya no le pertenecía. Cada café en el que ella y Daniel se habían sentado, cada viaje que solían hacer juntos, le traía recuerdos que palpitaban como heridas apenas cicatrizadas. Y cuanto más intentaba alejar los pensamientos, más se afirmaban. Su mirada en la oficina, la mujer a su lado, el tono tranquilo con el que la saludó. Nada allí era cruel, pero todo era definitivo. Y la carcomía. La idea de que Daniel no solo la hubiera superado, sino que ahora fuera genuinamente feliz, con otra mujer, le dolía más que cualquier discurso que pudiera haber pronunciado. Sintió que la habían borrado de la historia, como si nunca hubiera existido, como si no hubiera dejado rastro en su vida. A última hora de la tarde, decidió contactar con una vieja amiga. Alguien que seguía siendo cercana a ella, pero que, por lealtad, nunca había estado involucrado en la ruptura entre ella y Daniel. Necesitaba que alguien le dijera algo, cualquier cosa, que tuviera sentido en medio de aquella confusión. Se sentaron en un bar discreto, lejos de los lugares donde solían ser vistos como una pareja influyente. Su amiga escuchó en silencio mientras Elena se desahogaba, sin filtros, sin reservas. Habló de la culpa, de las decisiones precipitadas, de la sensación de haber construido un castillo de arena. Y entonces, entre una frase y otra, su amiga soltó algo que dejó paralizada a Elena. Dijo que, de hecho, Daniel había comenzado su nuevo proyecto mucho antes de la separación oficial. Que entre bastidores, en el mercado, todos ya sabían que se movía discretamente, haciendo contactos, buscando inversores discretamente. Y que Lara no era solo una nueva novia, sino una pieza clave en toda esta reestructuración. Elena, con el corazón acelerado, quería saber más. Su amiga dudó,
pero finalmente le contó que Lara había sido contratada por Daniel meses antes de la ruptura, como consultora externa, sin vínculos directos con la antigua empresa, y que, al contrario de lo que Elena imaginaba, no fue después de la traición que Daniel decidió renacer. Ya se había estado reconstruyendo desde dentro, incluso mientras ella lo traicionaba. Y que, mientras ella creía que él estaba perdido, herido y estancado, él ya estaba avanzando. No por venganza, sino por ti. Por su propia dignidad. Esto la golpeó con una fuerza devastadora. No era solo el dolor de haber traicionado a alguien a quien amaba. Era la humillación silenciosa de darse cuenta de que él nunca rogó quedarse, que nunca cayó, que ni siquiera intentó abrazarla. Él simplemente siguió adelante. Y ahora, viendo todo esto con claridad, Elena se sintió cada vez más pequeña ante la grandeza de un amor que había tratado como desechable. En los días siguientes, empezó a evitar a Gustavo. Surgieron discusiones, antes contenidas. A él le irritaban sus intentos de reconectar con su antigua vida, diciendo que estaba obsesionada con un pasado que ya había terminado. Ella, a su vez, se sentía atrapada en un presente vacío y superficial, construido sobre impulsos y evasiones. En una de estas discusiones, Gustavo estalló y dijo, con la frialdad que ella temía oír, «Nunca me elegiste realmente. Solo te aferraste a mí porque querías escapar de tu vida. Pero en el fondo, él sigue siendo de quien hablas, en quien piensas, a quien extrañas». Elena no respondió. No había forma de negarlo. Fue unos días después que decidió ir a la casa que compartía con Daniel. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, tal vez solo una última conexión con la parte de sí misma que sentía que había perdido. La casa era diferente. Renovada, con otros colores, nuevas plantas en el jardín, pero aún conservaba rastros de lo que habían sido juntos. Tocó el timbre con manos temblorosas, con el corazón apesadumbrado. Lara abrió. Su expresión era serena, pero sorprendida. Elena pidió hablar con Daniel. Lara no lo dudó. Lo llamó en un tono suave, casi respetuoso. Cuando apareció, no mostró sorpresa. Simplemente la miró con la misma serenidad que ahora la estaba destrozando. Ella pidió hablar. Él asintió sin dudar. Se sentaron en el viejo patio trasero, aquel donde tantas veces cenaban al aire libre, donde reían, discutían y soñaban. Elena lo miró y dijo, con un nudo en la garganta, que necesitaba comprender. Que necesitaba oírle contar cómo había podido recuperarse tan rápido, cómo había reconstruido su vida con tanta solidez, con tanto silencio. Daniel respiró hondo, pensó unos segundos y luego respondió, «¿Crees que renací después de que me dejaste? Pero la verdad es que renací en el preciso instante en que me di cuenta de que ya no me elegías. Mientras me mirabas con aburrimiento, mientras te fascinaba otra persona, comprendí que me habían abandonado emocionalmente. Y por eso, necesitaba sobrevivir. Y para ello, necesitaba reinventarme». Elena intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Dijo que se sentía como un error, una decepción, que no podía perdonarse. Él la interrumpió con suavidad, «No te odio, Elena. Y no me arrepiento de nada de lo que compartimos. Te amé con todo mi ser. Y quizás por eso mismo, necesitaba amarme también. Y amarme significaba aceptar que ya no eras mi elección, ni yo la tuya». Entonces preguntó, con la voz casi quebrada, si existía la posibilidad de un nuevo comienzo, de reconstruir. Daniel la miró a los ojos con la misma ternura de antes, pero con una firmeza renovada, «No. Porque hoy soy todo para alguien. Y no puedo, por lástima, destruir algo que construí con verdad solo porque te diste cuenta demasiado tarde de lo que perdiste». Elena lloró. No de rabia, sino de comprensión. Por primera vez, vio con claridad todo lo que había hecho. Y todo lo que había dejado de hacer. Y fue allí, sentada en ese jardín que una vez fue su hogar, que comprendió que la mayor pérdida de su vida no fue la compañía, el prestigio ni la estabilidad. Fue Daniel. Y no porque tuviera éxito, sino porque una vez fue el lugar más seguro del mundo. Y ella cambió ese lugar por una promesa vacía de libertad. Se puso de pie, le dio las gracias y, antes de irse, lo miró una vez más. Daniel simplemente dijo,
cuídate, Elena. Y ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Al alejarse de aquella casa, cada paso se sentía más pesado. Porque ya no había esperanza, ni atajos, ni oportunidades. Solo quedaba el eco de todo lo no dicho, y de todo lo destruido en silencio. Y Daniel, al cerrar la puerta tras ella, no sintió odio ni alivio. Solo sintió la certeza de haber hecho lo que debía hacer. El dolor era cosa del pasado. La paz, ahora, era lo que llevaba en la mirada. Y el futuro, que ya había comenzado hacía mucho tiempo. La puerta se cerró tras Elena con un sonido seco, amortiguado por el peso que llevaba sobre sus hombros. El viento de esa tarde parecía más frío, incluso bajo el sol. Las calles parecían demasiado largas, y el silencio a su alrededor era penetrante. Había algo irreversible en ese encuentro con Daniel, no solo las palabras pronunciadas, sino todo lo que él no necesitaba decir. Elena no se había ido solo con el corazón roto, se había ido con el alma encogida, su rostro expuesto ante un espejo moral que no perdonaba disfraz. Fue en ese momento que comprendió con brutal profundidad lo que significa perder a alguien no por accidente o destino, sino por elección. La elección de no importarle, de no escuchar, de no quedarse. Y lo más amargo de todo fue saber que ella fue quien abrió la puerta por la que él decidió, con toda la dignidad posible, no regresar. Pasó los días siguientes en un estado entre el entumecimiento y la hiperconciencia. Gustavo se había ido, su hogar se había ido, sus planes se habían ido. Vivir con él se volvió insoportable, no por las discusiones, sino por lo que quedó claro entre ellos, solo los unía un error, las circunstancias, no el amor. La separación fue silenciosa, sin escándalos, sin acusaciones. Solo el fin inevitable de algo que, en el fondo, nunca tuvo alma. Gustavo se fue con pocas maletas y menos palabras. Y Elena se quedó. Se quedó con los muebles, los contratos, los espacios, pero también con la culpa, el arrepentimiento y la ausencia. Una ausencia que no era solo la de Daniel, sino también la suya. Ya no se reconocía a sí misma. Ya no era la mujer decidida, carismática y apasionada por lo que hacía. Era una sombra de la mujer que una vez fue, y esta comprensión la consumió lentamente. En el ámbito profesional, intentó mantener la compostura, pero poco a poco, comenzaron a aparecer signos de fragilidad. Las reuniones se posponían, las presentaciones eran genéricas, las decisiones, incoherentes. Algunos asesores comenzaron a cuestionar su liderazgo. Corrían rumores. Algunos decían que estaba conmocionada, otros que había perdido el foco, otros que alguien más joven y ágil la había superado. Nada de esto importaba tanto como lo que pensaba al mirarse al espejo, que, en efecto, se había convertido en una mujer que se traicionó a sí misma al intentar encontrar en el exterior lo que debería haber cultivado en su interior. Daniel no la persiguió. Nunca la confrontó. Nunca apareció para exponerse ni para tomar represalias. Simplemente, desapareció de su camino. Era como si su mundo hubiera quedado sellado en un tiempo que nunca volvería. Fue en una tarde nublada, sentada en un banco del parque junto a una discreta floristería, que Elena volvió a ver el pasado cruzarse en su camino. Una joven pareja, abrazada, sonriente, sin pretensiones, caminó hacia ella. Él la jaló por la cintura, mientras ella decía algo animado y él reía, echando la cabeza hacia atrás con una extraña ligereza. Elena los observó con la mirada vacía, hasta que reconoció su andar, su tono de voz, su postura. Era Daniel. Y a su lado, Lara. No fingían felicidad. Eran felices. Era fácil de ver, era orgánico, natural. Daniel pasó a pocos metros de ella y no la vio. O la vio y eligió no demostrarlo. Lo que dolió no fue la indiferencia, fue el hecho de que parecía completo, sin heridas, sin sombras. Y eso confirmó a Elena que su perdón era real, no una actuación, sino una elección interior de alguien que realmente había superado. Esa noche, abrió su viejo álbum de fotos en su computadora. Fotos de su antigua casa, la fundación de la empresa, eventos y viajes. Pero lo que más la impactó fue un video. Una vieja grabación, hecha sin ensayo, donde Daniel le hablaba a la cámara sobre lo que significaba para él construir algo con alguien. Dijo que una verdadera asociación no se trataba solo de planes, sino de presencia,
cuidado diario y atención a los detalles invisibles. Dijo que el amor era más que sentirse enamorado, se trataba de permanecer, incluso cuando la emoción se desvanece en el silencio. Y en ese momento, Elena se encogió frente a la pantalla. Porque recordaba ese día. Recordó que, cuando terminó de grabar, pensó que estaba exagerando, siendo dramático. Y ahora entendía cada palabra. No solo había dejado de importarle. Había dejado de quedarse. En los días siguientes, empezó a recibir llamadas de su madre, preocupada por su estado emocional. Los padres de Elena, que siempre habían admirado a Daniel, también parecían haber guardado silencio. Nunca la confrontaron directamente, pero tampoco volvieron a hablar de él. Era como si, en cierto modo, los hubieran perdido a ambos. Y esto la hacía sentir aún más aislada. Porque las pérdidas no ocurren solo cuando alguien se va. A veces ocurren cuando renuncias a tu identidad, volviéndote irreconocible incluso para quienes te conocen desde hace años. El dilema que se formaba en su interior ya no era si regresar o no con Daniel, eso ya estaba resuelto, él ya había seguido adelante, sino cómo seguir adelante con dignidad tras haber sido la causa de su propia caída. Cómo seguir adelante sin permitirse vivir eternamente como víctima de su propia decisión. Y esto la consumía. Constantemente, como una pregunta que resonaba sin cesar, ¿qué haces cuando no puedes volver atrás y no sabes cómo seguir adelante? Comenzó a buscar ayuda profesional, no como alguien que busca una cura mágica, sino como alguien que necesita aprender a vivir con la verdad. En las sesiones, habló del vacío que siente, del miedo a no poder volver a amar de verdad y de la culpa que le impide seguir adelante. El terapeuta le afirmó con firmeza que la culpa es el eco de la conciencia, pero que vivir con ella significa quedarse atrapada en lo que ya no se puede cambiar. Dijo que quizás el desafío no era perdonarse a sí misma, sino aceptar que el perdón de los demás, incluso el de Daniel, no sustituye el perdón que necesita darse a sí misma. Y fue esta reflexión la que la llevó a un gesto simbólico semanas después. Elena decidió escribirle una carta a Daniel. No para dársela. No para intentar reabrir nada. Sino para decirle todo lo que nunca se había atrevido a decir. Escribió sobre la admiración que aún sentía, sobre la gratitud por los años que habían compartido, sobre el arrepentimiento por no haber comprendido el valor de todo aquello cuando aún había tiempo. Pero el punto central de la carta no era él. Era ella. Era una confesión a sí misma. Un intento de afrontar las decisiones que la habían alejado de una vida que, a pesar de todos los desafíos, fuera genuina. Mientras escribía, Elena lloró en silencio. No porque quisiera volver, sino porque finalmente comprendió que no se puede perder a alguien así impunemente. Que el amor requiere responsabilidad emocional. Que el amor no se trata solo de presencia física, sino de compromiso con los sentimientos del otro. Y que, al descuidarlo, destruyó no solo una relación, sino una versión de sí misma que quizá nunca vuelva a existir. Tras bambalinas, el mundo seguía su curso. Daniel y Lara consolidaban su proyecto, convirtiéndose en referentes del mercado, y todo indicaba que estaban listos para dar un nuevo paso juntos. Elena observaba desde lejos, sin rencor, pero con una suave tristeza que no disminuía. Porque algunos dolores dejan de arder, pero nunca desaparecen del todo. Y el dilema moral que aún la atormentaba era, ¿cómo seguir viviendo? ¿Cómo construir algo auténtico sabiendo lo que has destruido? ¿Cómo volver a amar sin miedo a cometer el mismo error? Estas preguntas no tenían respuestas inmediatas. Pero lo que poco a poco comprendió fue que quizás el camino a seguir no era borrar lo que había vivido, sino aceptarlo. Aceptar que fue un fracaso. Que perdió. Que destruyó. Pero que aún hay vida después de la caída. Y quizás, si alguna vez pudiera volver a confiar en sí misma, aún podría construir algo significativo. Algo más pequeño, quizás. Más simple. Pero real. Lo que aún no sabía era que el destino le guardaba una última imagen, un último fragmento de la vida que había dejado escapar, y que esta imagen llegaría con la fuerza de un terremoto, reabriendo heridas que creía estar aprendiendo a sanar. Una visión inesperada, en un lugar inesperado, que dejaría claro, una vez más, que las decisiones no solo forjan el futuro, sino que definen quiénes somos y lo que perdemos para siempre. Los meses transcurrieron con la rigidez del tiempo que no espera a nadie.
Elena, incluso silenciosamente destrozada por dentro, intentó navegar con dignidad por las ruinas de su vida. La vida cotidiana se había convertido en una colección de gestos automáticos. Se despertaba, tomaba café en silencio, afrontaba las horas del día como si cruzara un campo minado emocional, evitando pensamientos, desviando su memoria de rostros y lugares. Incluso las reuniones, antaño escenario de su elocuencia natural, ahora parecían citas burocráticas en las que luchaba por parecer atenta, incluso mientras su mente divagaba en un punto fijo en la pared. El brillo, el que la hacía magnética, se había disipado lentamente. No era solo culpa o pena por Daniel, era la ausencia de un verdadero significado lo que le oprimía el pecho. Y cuando la ausencia es más fuerte que la presencia, todo a su alrededor se convierte en ruido. En un intento por reconstruir una rutina emocional, Elena comenzó a visitar el estudio de un viejo conocido, un escultor de mediana edad con quien había perdido contacto durante los años que se dedicó por completo al negocio. En el estudio, entre bloques de mármol y arcilla seca, encontró un silencio que no la agobiaba. Allí, el dolor no necesitaba explicación. El escultor decía que cada grieta en la piedra contaba una historia, y que había belleza en lo roto. Elena escuchaba, a menudo sin responder, pero absorta. Esas sencillas palabras, pronunciadas por una mujer que había experimentado pérdidas inalcanzables para los libros, tocaron un espacio que nadie más podía. Poco a poco, Elena comenzó a esculpir. Primero, formas abstractas, luego rostros tentativos, manos, gestos congelados en el tiempo. Era el único lugar donde podía respirar con algo de consuelo, aunque el dolor seguía siendo una presencia constante. Era un viernes por la tarde, entre el profundo ruido de herramientas y el intenso olor a polvo de piedra, su teléfono vibró. Una simple notificación automática: felicidades, Daniel y Lara, acompañada de una foto, los dos, uno al lado del otro, sonriendo, rodeados de seres queridos, en una habitación bien iluminada. No hubo fanfarrias ni ostentación. Solo una boda discreta e íntima, pero llena de verdad en sus ojos. Elena contempló la imagen durante largos segundos. No lloró. Pero tampoco respiró. Era el final. El verdadero final. No como una metáfora, sino como el cierre definitivo de un capítulo que, por mucho que insistiera en removerlo, ya no era suyo. Esa imagen, más que cualquier palabra, selló la certeza de que se había convertido en nada más que un lejano recuerdo en la vida de Daniel, tal vez una historia que contaba en voz baja, o que nunca volvería a contar. Cerró el teléfono, volvió a la escultura que tenía delante e intentó seguir dándole forma, pero le temblaban las manos. Caminó a casa, rechazando cualquier medio de transporte, como si el movimiento de su cuerpo la ayudara a procesar lo que su corazón se negaba a aceptar. Al llegar, encendió la televisión sin sonido, se tumbó en el sofá y se quedó allí, inmóvil, mirando al techo. El dolor era diferente ahora. Ya no dolía como un cuchillo, sino como una falta de sentido. Ya no se trataba de querer volver atrás. Se trataba de saber que, aunque el mundo entero retrocediera en el tiempo, no tendría la misma inocencia para vivir esa historia de nuevo. Porque ahora sabía de qué estaba hecho el dolor. Y el arrepentimiento, al contrario de lo que muchos piensan, no redime a nadie. Solo revela. La semana siguiente, la invitaron a participar en un evento de innovación que reunía a nombres influyentes de la industria. Dudó en aceptar. Pero algo en su interior deseaba confrontarlo directamente. Quería, quizás, mirarlo una última vez. No decir nada, no provocar, sino simplemente verse allí, completa, incluso frente a la vida que él ahora vivía con otra persona. Llegó puntual, con traje oscuro, maquillaje ligero y el cabello recogido con pulcritud. Era hermosa, sí, pero había un vacío silencioso tras sus ojos. Cruzó la sala con pasos tranquilos y pausados, sin rehuir las miradas. Cuando por fin vio a Daniel, estaba rodeado de gente, sonriendo, charlando distendidamente. Y Lara, como siempre, estaba a su lado. Los dos irradiaban armonía, como si se entendieran con una simple mirada. No se acercó. Mantuvo la distancia, simplemente observándolos durante unos minutos. Pero fue Daniel quien la vio primero. Sus miradas se cruzaron. No hubo tensión. Solo un leve y respetuoso asentimiento. Él no se acercó más.
Y ella entendió por qué. A veces, amar a alguien también significa dejar que siga su propio camino sin cargar con más cicatrices. Eso era todo. Daniel no la evitaba por despecho. Simplemente elegía proteger la nueva vida que había construido. Y Elena, por mucho que le doliera, lo respetaba. Porque lo entendía. Al salir del evento, un joven reportero se le acercó para pedirle una breve entrevista. Elena aceptó. Las preguntas eran formales, sobre negocios, estrategias de futuro, perspectivas de mercado. Pero la última pregunta fue inesperada. El reportero, con sincera curiosidad, preguntó, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿habrías hecho algo diferente? Elena no dudó. Respondió con pura honestidad, sí. Habría escuchado más y hablado menos. Me habría dado cuenta de que algunas presencias son irreemplazables. Y que cuando pierdes a alguien que te quiere de verdad, el mundo entero puede aplaudir, pero por dentro, el silencio permanece. La reportera no dijo nada. Simplemente le dio las gracias. Y Elena siguió su camino, con la mirada fija al frente, pero con el corazón dolido por todo aquello que las palabras ya no podían cambiar. En los meses siguientes, intentó encontrar pequeños refugios. Viajó sola, volvió a estudiar filosofía, se involucró en proyectos sociales y buscó llenar de significado lo que el éxito profesional ya no podía sostener. En uno de estos proyectos, conoció a alguien. Un hombre mayor, viudo, discreto, de mirada cansada pero amable. Empezaron a hablar, a intercambiar historias. Él también cargaba con pérdidas. Distintas a las de ella, pero igualmente profundas. Y poco a poco, algo floreció allí. No pasión, ni deseo desenfrenado, sino una conexión suave, casi imperceptible. El tipo de relación que no promete sanar heridas, pero ofrece compañía en los días difíciles. Elena ya no se enamoraba como antes. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar a alguien a los ojos y decirle, estoy aquí, completa, con todos mis defectos. Y la otra persona la miraba como si comprendiera que el amor verdadero no requiere perfección, sino presencia. Daniel, al enterarse por otros de que Elena estaba empezando de nuevo, simplemente sonrió. No había celos. Había alivio. Porque, a pesar de todo, nunca quiso que ella fracasara. Solo necesitaba que ella comprendiera lo que siempre había sabido, que la fidelidad va más allá de la presencia física. Es una decisión diaria de continuar, incluso cuando las emociones fluctúan. Él lo sabía. Ella, ahora, también. Y así, entre gestos sencillos y silencios que antes dolían pero ahora reconfortaban, cada uno tomó su camino. No como enemigos, sino como personas que, en algún momento de sus vidas, compartieron algo demasiado grande para olvidar. Aunque también fuera demasiado grande para sostenerlo. La paz, por fin, llegó. No como una explosión, sino como una brisa. Y el tiempo, ese viejo y paciente maestro, se encargó de poner todo en su lugar. Incluido el corazón de Elena. El tiempo transcurría como un río que no espera, y el curso de la vida continuaba implacable, silencioso, firme. Habían pasado años desde aquella despedida final en el jardín donde todo comenzó. El mundo se transformaba a su alrededor, y cada uno seguía lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones, como piezas movidas en un tablero moral que nadie controla por completo. Daniel, ahora más maduro, más introspectivo, se había consolidado en su sector. La empresa que fundó en silencio había alcanzado proporciones que ni siquiera podía imaginar. Se convirtió en un referente de innovación y ética. Fue invitado a foros internacionales, respetado por líderes de todo el mundo, pero nada de esto lo cautivó tanto como lo que había construido en su hogar. Lara se había convertido no solo en su esposa, sino en su fiel compañera, la que caminaba a su lado con soltura, verdad y presencia. Ella era la que sabía guardar silencio cuando necesitaba paz, la que le ofrecía apoyo sin entrometerse, y la que sabía ver quién era en su interior, no a través de sus logros, sino a través de sus valores. La casa donde vivían era sencilla, rodeada de árboles y un jardín siempre florido. Al caer la tarde, les gustaba sentarse en el porche, descalzos, con un café recién hecho en la mano, y observar cómo la luz cambiaba lentamente sobre el mundo. Daniel había encontrado allí no solo un nuevo amor,
sino la paz que tanto anhelaba. Y lo que más le impactó, ahora que había vivido ambas experiencias, fue darse cuenta de que el amor verdadero es silencioso, pero lleno de significado. No requería euforia, pruebas constantes, competencias ni exhibiciones públicas. Era un amor nacido de la vida cotidiana, de la escucha, del simple roce, del respeto mutuo. Había días en los que aún pensaba en el pasado. No con dolor, sino como quien recuerda un camino recorrido que le enseñó exactamente lo que nunca debe repetir. Nunca volvió a mencionar el nombre de Elena. Y no lo necesitó. Ella formaba parte de una historia que permanecía intacta en el tiempo, y aunque le había dolido como una amputación, ya no definía quién era. Elena, a su vez, se había convertido en una mujer diferente. El duelo moldeó partes de ella que antes eran duras e inflexibles. Su personalidad, antes llena de asperezas, ahora era más humana, más sensible, más consciente de las consecuencias que sus acciones pueden tener en los demás. No volvió a ser la mujer que una vez fue, esa mujer ya no existía, pero se convirtió en alguien más honesta consigo misma. El hombre con el que recientemente había comenzado una nueva relación permaneció a su lado un tiempo, pero en algún momento, con respeto y madurez, ambos comprendieron que la relación había cumplido su propósito, era una transición, no el destino. No hubo dolor ni rupturas. Solo la comprensión de que algunas conexiones sirven para demostrar que aún hay vida después de la pérdida, pero no necesariamente para perdurar. Empezó a vivir sola, en un pequeño apartamento rodeado de plantas y con una estantería llena de libros marcados con notas. Ya no quería dirigir grandes empresas, ya no buscaba dirigir salas abarrotadas. Abrió un pequeño estudio donde ayudaba a otras mujeres a encontrar su expresión en el arte, especialmente a aquellas que habían sufrido pérdidas emocionales o relaciones abusivas. Era su forma de retribuir, de sanarse a sí misma mientras ayudaba a otras a sanar también. El rostro que una vez había adornado las revistas de negocios ahora se veía en eventos comunitarios, discreto pero lleno de alma. Nunca volvió a encontrar un amor verdadero. Y eso dolió. No por necesidad, sino porque sabía que el gran amor de su vida ya había fallecido, y que ella misma fue quien lo dejó escapar. Un domingo por la mañana, Elena paseaba por un parque cuando vio, a lo lejos, a una familia sentada en el césped. Dos niños pequeños jugaban mientras sus padres, sonrientes, preparaban una pequeña cesta de picnic. Al acercarse, se dio cuenta de que era Daniel, de pie junto a Lara, con dos niños pequeños. La escena la paralizó. No intentó huir, no apartó la mirada. Se quedó allí unos segundos, observando desde lejos, en silencio. El tiempo pareció congelarse a su alrededor. Por primera vez, lo vio como un padre. Ya no como el empresario, ni como el marido traicionado, sino como alguien que había superado la situación por completo. Los niños corrían a su alrededor con pura alegría, y él, con una sonrisa amplia y genuina, lo sostenía en sus brazos como si supiera exactamente lo que significa ser el cimiento de alguien. Lara lo miró con serena ternura, y se besaron con sencillez, sin esfuerzo, como quien ama porque sabe que ha tomado la decisión correcta. Elena retrocedió 2 pasos y se sentó en un banco lejano. Respiró hondo, cerró los ojos y sonrió con tristeza. No era envidia. Era dolor. Un dolor sereno que reconoce la belleza de lo que pudo haber sido, pero que también acepta, con madurez, que todo tiene su tiempo. Y que, si hubiera tomado otras decisiones, tal vez ese niño de allí habría sido su hijo. Tal vez esa sonrisa era para ella. Pero no lo era. Y nunca lo sería. Y eso estaba bien. Porque en ese momento, comprendió que el perdón que necesitaba darse no era por haberlo perdido, sino por haber tardado tanto en comprender el valor de lo que ya tenía en sus manos. Al regresar a casa, escribió una última carta. No para entregarla. No para intentar nada más. Solo como un registro privado. En el papel, escribió algo que nunca había podido decirse, ni siquiera a sí misma. Hoy, por primera vez, entendí que amar a alguien no garantiza que se quede. Hay que cuidar, quedarse, aguantar los días difíciles. Yo no lo hice. Y pagué el precio. Pero estoy viva. Y eso es suficiente.
dobló la carta y la guardó en una caja donde también guardaba fotos antiguas, algunas notas de su época en la empresa y un pañuelo bordado con sus iniciales y las de Daniel, un regalo que él le había dado por su cumpleaños hacía muchos años. En la escena final de todo esto, en un pequeño auditorio donde hablaba con un grupo de jóvenes sobre ética empresarial y valores emocionales, alguien le preguntó cuál era la lección más importante que había aprendido en la vida. Elena sonrió, esperó unos segundos y respondió con voz firme: la lealtad es silenciosa, pero es lo que sostiene el amor. Cuando se rompe, lo que queda es solo el eco de todo lo que pudo haber sido. La traición destruye más que la confianza. Destruye el futuro. Y el tiempo no siempre arregla. El auditorio quedó en silencio. Y ella, serenamente, concluyó su discurso y bajó del escenario. La historia de Daniel, Elena y Lara no se trata de ganadores ni perdedores. Se trata de decisiones. Se trata del peso de rechazar algo verdadero, creyendo que hay algo más emocionante allá afuera. Se trata de cómo la falta de presencia emocional puede matar un amor que lo tenía todo para perdurar. Se trata del coraje para seguir adelante con dignidad, incluso cuando te lo han arrebatado todo. Y también se trata del profundo e irreparable arrepentimiento de quienes solo reconocen el valor del amor cuando ya forma parte de otra historia. Comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué te conmovió más? ¿Qué personaje te identificó más? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de nuevas historias conmovedoras como esta. Y recuerda, la traición puede parecer tentadora, pero se lleva consigo todo lo más valioso: respeto, amor, confianza y paz. Aquí en el canal, no apoyamos, normalizamos ni idealizamos ningún tipo de traición. Nuestras historias existen para mostrar, con todo el dolor y la verdad, que quienes traicionan no solo destruyen a otros, sino que también destruyen su propio camino. Hasta la próxima historia. Y cuida bien a quienes te quieren. Porque la lealtad, una vez perdida, nunca se recupera.